en nuestra entrevista nos acompaña Martín Sánchez Cini, quien es el subsecretario general de la Cámara Interamericana de Transporte. Martín, muchas gracias por estar con nosotros en Autoscana. Gracias, Alejandro, un placer. ¿Cómo está el transporte en la Argentina? Y el transporte está como la economía, no es ninguna respuesta muy sabia, pero es la realidad. También depende de qué lado se pare uno de la economía, ¿no? Sí, con una particularidad. Bueno, el transporte siempre es el primero que responde a los crecimientos o a las detenciones, pero en este caso, como la situación de la economía no es homogénea en todo el mercado, hay escenarios, hay tráficos donde el transporte está bien e incluso incrementándose, y otros donde está con problemas. Igual hay números preocupantes, ¿no? El transporte de cargas por ferrocarril también se disminuyó, el aéreo muchísimo, en el orden de un 40%. Estamos hablando a números del 2012, ¿no? Que son los que maneja el INDEC. Y el único modo que creció es el de la hidrovía, que llegó a las 20 millones de toneladas. Bueno, y concretamente con el transporte de cargas por carretera, por ruta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el fenómeno que se está dando hoy en la Argentina? Bueno, hay una serie de situaciones que integran una sumatoria. Por de pronto el sector ha perdido algunas particularidades que lo hacían más competitivo. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, respecto a precios de gasoil, nunca tuvo subvención, pero sí referente a situaciones que había con el peaje, a situaciones que había con la formación profesional, que antes esto era reconocido y se pagaba del impuesto que paga cada operador en el momento de cargar en surtidor. Bueno, todo eso son costos que han ido incrementando, digamos, la línea interna de costos de cada empresa, sea esta pyme o sea de las grandes empresas. Y por otro lado, bueno, disminución en exportaciones, disminución drástica en importaciones. Estamos empezando a ver camiones de otros países con mayor presencia en las rutas que meses atrás, sobre todo de Chile y Brasil. En fin, seguimos teniendo el tercer PBI de la región, pero no mantenemos ese podio, por ejemplo, en volumen de exportaciones. Seguimos manteniendo el ranking de terceros en índices de eficiencia logística, pero atrás de Chile. O sea, una serie de luces en el tablero que se encienden y que indican que hay un camino el que hay que corregir y una dirección que hay que enderezar, y todavía hay potencial y mucho como para volver a hacer referencia. ¿Y de qué manera se puede corregir esto? ¿Cuáles son las medidas, dígame, 2 o 3 medidas cortas que se deban tomar para corregir esta situación? Que no se pueden tomar 2 o 3 medidas cortas, porque esto es como pedirle a un organismo que está en una situación difícil, de una enfermedad grave, que conserve un órgano sano. O sea, cuando uno está en peligro de tener una metástasis, es raro abrir el cuerpo humano y encontrar que los pulmones, por ejemplo, están intactos. O sea, acá hay una situación grave. Bueno, con esta similitud con una enfermedad gravísima, ¿está pasando lo mismo en el país, quiere decir? Bueno, por supuesto, o sea, el transporte, la logística, como integrante de una sociedad y de una economía, no puede estar ajeno a lo que está ocurriendo. O sea, lo que ocurre es que en todo el mundo el empresario en general es un hombre prudente y es un hombre que trata de conservar con las distintas administraciones de los estados una relación razonable, porque en ese ámbito y en ese mercado y con esas reglas es que se tiene que mover. Ahora, cuando el empresariado se detiene a centímetros de transformarse en un eunuco que nunca dice nada, indudablemente las situaciones después estallan. Bueno, eso es un poco lo que vemos a nivel regional. La solución sería, bueno, contar con una política de transporte. ¿Se puede contar con una política de transporte, con una política nacional logística? Ahora, el Estado, faltando otros tipos de políticas de Estado. Pero el Estado, el gobierno jerarquizó al transporte dándole un cargo jerárquico en el Estado, en el gobierno. El Estado, las últimas 2 administraciones han tenido un momento de jubileo y de buena relación con protagonistas importantes del sector de transporte. Eso no es sinónimo de tener una adecuada política de transporte.
¿Qué quiere decir tener una apropiada política para el transporte? ¿Qué se debería tener en cuenta? Y bueno, hacer un inventario claro y a futuro del desarrollo de la economía y ver dónde tienen que estar las inversiones. O sea, porque acá, pero discúlpeme, en la sí. década del 90, al ferrocarril se lo prácticamente eliminó del sistema de cargas y de transporte de pasajeros. Y se fue priorizando inevitablemente el transporte por ruta, tanto de pasajeros como de camiones. Y usted sabe... Los resultados están a la vista. Ahora, ¿cómo se revirtió eso? Porque estamos hablando de casi 20 años atrás. Aparentemente no. Bueno, entonces indudablemente estamos. O la del 90 fue una política errada o fue una ausencia de política, lo que no quiere decir que ahora tengamos una. Uh-huh. El transporte por carga, ¿qué es lo que debería cambiar? El transporte por carga, transporte por carretera de cargas. ¿Qué es lo que debería cambiar para ser más eficiente? El transporte de cargas en la Argentina hizo cambios realmente titánicos. Somos referentes no solo regionales, sino a nivel mundial en lo que es la profesionalización del sector. El hecho de la existencia del registro único automotor, del RUTA, es también un hecho sin precedentes que ha ordenado al sector, un sector que sabíamos que trasladábamos cosas, bueno, ahora sabemos quiénes lo hacen, por qué tráficos, en qué cantidades, con qué antigüedad del parque, o sea, se han dado pasos muy importantes. Estamos inmersos en un sistema que sigue siendo ineficiente desde el punto de vista del aprovechamiento de los medios, o sea, festejar que nosotros transportamos cargas desde Mendoza hasta San Pablo por camiones es reconocer ante el mundo que esta parte del mercado internacional, esta parte del comercio externo del mundo es totalmente anacrónica y no aprovecha sus condiciones naturales. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, si yo tengo que despachar una carga de Mendoza a San Pablo por camión porque no tengo otra alternativa, es porque hay un problema de infraestructura realmente muy serio, que no funcionan los ferrocarriles, que no tengo frecuencia, que no tengo bodega, que no tengo calado en los puertos. Es irracional desde el punto de vista logístico. Y estoy hablando de negocios que son muy bien explotados por colegas y amigos míos, porque bueno, ante la ausencia de un modo de transporte, el otro ocupa ese lugar. No quiere decir que eso sea racional. El transporte de cargas ha crecido muchas veces no por sus propios méritos, sino por la deserción y el abandono al que fue sujetos otros modos, como usted bien decía, el ferrocarril, por ejemplo. Estas decisiones de logística y de implementación de los sistemas logísticos, ¿tiene que ver con una incapacidad técnica de los dirigentes, una incapacidad técnica de los funcionarios? Hay falta de visión estratégica, hay una decadencia dirigencial, hay falta de capacidad técnica porque hay muchos buenísimos técnicos que estaban en la administración pública que han ido o se han ido jubilando o se han ido ya por ver que predican en el desierto. Y realmente colocar a alguien, yo me acuerdo que una vez un secretario de transporte me dijo, no viene al caso, me dijo, y me ofrecieron la Secretaría de Comunicaciones y la de Transporte, y no conocía ningún lugar y elegí transporte. Bueno, si ese fue el criterio de elección de un funcionario, de un país que es la 9ª geografía del mundo y tiene el transporte a cargo de un secretario, bueno, ahora de un ministerio, pero sabemos todos que compartido políticamente, o sea, fue pasado a la órbita del Ministerio del Interior por un tema político, pero la autoridad máxima sigue siendo un secretario de Estado, en un país que es la 9ª geografía del mundo. O sea, no tiene jerarquía. No tiene jerarquía, eso demuestra la importancia que le da la administración, no esta, sino todas las anteriores también, desde hace muchísimos años, al tema del transporte. Usted trabajó en la Fundación para la Formación Profesional del Transporte. Usted capacitó gente, capacitó conductores, básicamente. Básicamente no, también había cursos para líneas medias y para dirigentes. ¿Esto se está notando en el día a día, digamos, esta capacitación que han recibido esos distintos estamentos del sector del transporte por carretera? ¿Se nota que hay una mejora o no, falta algo más? Sería poco prudente, no puedo ser juez de mis propios 10 años de trabajo como presidente de la Fundación, pero hay hechos que uno ve. Yo me muevo mucho, viajo mucho por el exterior, pero viajo mucho también por el país. Y es, gracias a Dios, común ahora ver en los paradores, donde uno come mejor, donde ve muchos camiones parados, uno aprovecha, por ejemplo,
botellas de agua y de gaseosa en todas las mesas. Y hace muy pocos años el pingüino y el sifón de soda era infaltable en la mesa de todos los camioneros. O sea, el hecho de que el chofer profesional, por lo menos en el área del transporte automotor de cargas, sepa que la tolerancia es 0 para el consumo de alcohol, eso solo ya es una ventaja, bueno, que fue, algún periodista alguna vez me cargó, decía que éramos talibanes nosotros en cómo mechábamos sobre nuestra gente esas cosas. El ser solidario, el respetar, el saber que ser profesional implica justamente ceder muchas veces el paso y no al revés. Bueno, ese pequeño ABC, ese pequeño mandamiento que le hemos dado de las aulas a la gente, ha dado frutos. Falta muchísimo porque los cursos prácticos recién ahora se están dando. O sea, recién ahora están saliendo las primeras promociones de choferes formados, no viendo cómo manejaba el tío, no formado como lechuzón mirando al chofer más veterano, sino formados sistémicamente desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de las aulas. La instrucción debería estar en manos privadas, en manos estatales o alguna forma mixta. En manos de quien la pueda desarrollar mejor. Para eso hay que tener vocación de educador, para eso hay que tener ideas claras, para eso hay que viajar, para eso es ver qué hacen los mejores del mundo en este tema. Esa es la solución. ¿Debería ser obligatoria por ley? No, tiene que ser, y nuestro país, gracias a Dios, lo es. Sí. Muy bien. Sanchezini, le agradezco mucho que haya venido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Ya seguimos con más Autoescala.